Bueno, muy buenos días. Quiero saludar especialmente a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Quiero saludar a Ana María Reagada, presidenta del Colegio Médico, a Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, UDD, y ex subsecretaria de Salud, a Cristian Baeza, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Saludable en Washington, D.C., a Juan Luis Castro, senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, y a Álvaro Erazo de la Casa, investigador principal de CLAPES UC y ex ministro de Salud. Saludo también a todos los que nos acompañan vía streaming en este seminario, en que vamos a debatir uno de los temas más importantes en este momento para Chile. Cuando nuestro país enfrentó la pandemia, que produjo una de las más grandes catástrofes sanitarias a nivel global, pusimos a prueba lo que es uno de nuestros principales capitales, un sistema de salud capaz de integrarse bajo el liderazgo del Ministerio en sus sistemas público y privado. Hoy parece haber muchos mayores consensos en la complementación de ambos subsistemas, particularmente en la provisión pública y privada de salud, así como en el rol trascendente y principal de la atención primaria, cuyo enfoque sea preventivo y anticipatorio al daño. Junto a ello, coincidimos en la necesidad de avanzar en eficiencia y en equidad en el sistema. Sin embargo, no podemos obviar lo que ha mostrado una potencial crisis adicional en desarrollo, desde que la Corte Suprema fijara la devolución de alrededor de 1.200 millones de dólares por parte de las ISAPRES a partir de la orden de la Superintendencia de Salud en abril de 2020, estableciendo la devolución retroactiva desde aquella fecha. Este es el marco jurídico, legislativo y sectorial que se expresa en la iniciativa del gobierno con la ley corta, que busca resolver este nudo gordiano con sus ramificaciones potenciales de poder desencadenar una crisis financiera que para algunos sería terminal para las ISAPRES y con consecuencias escalares en los componentes más relevantes del sistema privado. En primer lugar, y en especial, a los alrededor de 3 millones de afiliados a ISAPRES, los que concurren a la atención de clínicas y centros a lo largo de Chile. Indirectamente, además, a FONASA, para sus millones de afiliados que se atienden en la provisión privada a través de la libre elección y podrían también verse afectados. Es indudable que un colapso del sistema privado tiene una consecuencia mayor también en el sistema público. Salvo la reforma auge del presidente Lagos, han existido diferentes intentos de reforma al sector, tanto con el presidente Piñera en su primer y segundo gobierno, como con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Pero hasta aquí nada se ha materializado legislativamente. En este contexto, surge ahora la comisión del presidente Boric, concentrada en la universalización de la atención primaria, y la comisión de expertos, surgida ante la urgencia desde el Senado para contener y neutralizar los efectos de una eventual crisis. Así entonces, la ley corta ha buscado proponer soluciones. Hoy este marco vuelve a instalar el debate de cuál ha sido el rol y cuál será el futuro del sistema privado y de la seguridad social en salud. Seguro universal público con seguros complementarios o multiseguros con fondo de compensación de riesgos. El trasfondo de todo esto evidencia agudos y persistentes problemas en salud, de los problemas de ineficiencia, de la no resolución a corto plazo de las listas de espera, de priorización, de la búsqueda de respuestas para mejorar la productividad de la gestión hospitalaria, de garantizar de manera efectiva los derechos de las personas, de una universalización efectiva de la atención primaria y de un sistema fallido de gestión de licencias médicas, solo por mencionar algunos desafíos. Si a ello agregamos desde la óptica sanitaria y de la seguridad social el creciente envejecimiento de nuestra población, el aumento a casi 30% de la informalidad, la necesidad de limitar los gastos de bolsillo de la población en salud, entre otros desafíos, la pregunta de si se queda corta la ley corta resulta evidente. Como toda reforma, y en particular en salud, el peso o la sobreabundancia de ideologismos pueden hacer sucumbir una reforma, por coyuntural o estratégica que ésta sea. La invitación a este debate en CLAPES UC se da ante una ley
que tiene a los tres actores de los poderes del Estado como parte de la solución del problema. Una sentencia del Poder Judicial, representado en la tercera sala de la Corte Suprema, da por finalizado el uso de la tabla de factores, de ajustes por sexo y edad en los planes de salud y obliga a una retribución a los afiliados de ISAPRE a estas instituciones privadas. Los costos calculados de, decíamos, más de $1.000 millones por el uso de los precios de planes de salud usando las tablas de factores por edad y sexo, ha activado el Poder Ejecutivo a buscar alternativas a través de la Superintendencia de Salud, organismo responsable de hacer cumplir el fallo de la Corte. Otro poder del Estado se ha incorporado en la búsqueda de soluciones. El Senado, a través de su Comisión de Salud, ha convocado a un comité de expertos con la participación de académicos, expertos en salud, representantes del MinSal y exautoridades para la búsqueda de respuestas tendientes a mejorar la ley corta. En pleno debate legislativo, producida una primera votación, pareciera ser que más que una ley corta, lo que está en controversia es si esto no será una sentencia definitiva a la desaparición de las ISAPRES, que hoy tienen como asegurados, como decíamos, unos 3 millones de afiliados, con efectos multiplicados en proveedores de salud y efectos incluso en los afiliados del Seguro Público FONASA. Para otros, algunos han planteado que lo que se pretendería es darle un salvavidas a las ISAPRES. Pero en lo que pareciera no haber diferencias es que esta ley corta viene a otorgarle atribuciones estratégicas a FONASA, como es la modalidad de cobertura complementaria, y todos los mecanismos institucionales y operacionales para asegurar que frente a situaciones de crisis financieras y alertas rojas de la superintendencia con alguna ISAPRE, se responda protegiendo a los afiliados. En cualquier caso, estamos frente a consecuencias de envergadura mayor, no solo en los proveedores de salud, sino especialmente en millones de usuarios del sistema privado y de FONASA y aquí revelo mi sesgo, en un potencial uso mayúsculo de recursos fiscales, como ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo. Por ello, este debate debe dar pie a una solución y a una transición de un proceso de reforma que permita, como se hizo en una de las peores pandemias de la humanidad, permita pensar un Chile que exhiba con prestigio un sistema mixto de salud con mirada de presente y futuro. Hacerlo real, integrado, articulado, eficiente, solidario y mixto es nuestro desafío hoy para conversar de la ley corta. Dejo con ustedes a don Álvaro Erazo, investigador principal de CLAPES UC, quien moderará el debate que sigue. Álvaro. Muchas gracias, director. Bueno, saludar, por supuesto, a quienes hoy día están acá reunidos, a este grupo humano con experiencias disímiles, diversas, plurales, que son, yo diría, un aporte fundamental en lo que podamos hacer. Hoy día acá están los médicos, pero indudablemente muchos profesionales, no solo de la salud, sino de la economía, y yo creo que es muy bueno escuchar al director, a Felipe Larraín, dando un marco introductorio y haciendo algunas advertencias también económicas y financieras, digamos, para el país, que es también parte de las preocupaciones que los profesionales de la salud también tenemos. Eh, Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, decirles a Ana María Regada, felicitaciones por asumir hace poquitos días la presidencia del Colegio Médico, un médico internista destacada, darle la bienvenida a la doctora Daza, ex subsecretaria y hoy directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo, a un Cristian Baeza, que va a ser la primera exposición Marco, quien es director ejecutivo del Centro de Desarrollo en Washington, D.C., profesor y experto en más de 30 países, me quedo corto, como la ley, en materias de reforma, al senador Juan Luis Castro, quien tiene un largo currículum en el área de la salud, como dirigente profesional, médico internista también de nuestro país, y que hoy día le ha tocado una responsabilidad de mayor envergadura, que es justamente presidir la Comisión de Salud y buscar soluciones como poder legislativo y ayudar a que el gobierno pueda encaminar esta situación donde están los tres
los tres actores involucrados, como se ha dicho, ¿no? O sea, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y por supuesto también el Poder Ejecutivo, con el Ministerio. Bueno, sin ir más lejos, dejo con la palabra a la doctora Ana María Regada. Tenemos cada uno de ustedes, tienen 8 minutos, 8 a 10 minutos. Ah, y por cierto, el doctor Jaime Mañalice, solidariamente lo dejé al final, nuestro exministro de Salud, médico internista de una larga trayectoria también destacada en el área de la salud pública y como médico, y también, por supuesto, en estas diversas vicisitudes de la salud pública, amigos y también colaboradores con situaciones como las que hoy día estamos enfrentando para salir adelante de una crisis latente. Así que tenemos cada uno de ustedes 8 a 10 minutos y partiría la doctora Ana María Regada con una primera exposición. Ana María, por favor. Bueno, muchas gracias a CLAPES, UC, por poner a disposición esta plataforma de discusión y también de insumos en la cual confluimos tantas personas con, yo creo que, énfasis que son distintos, pero sin duda complementarios frente a una situación compleja como la que vivimos actualmente, una situación que por supuesto de alguna manera explota por el aseguramiento privado y por el sistema de las ISAPRES, un sistema que ya venía arrastrando, ¿cierto? Una complejidad que se materializaba en los cientos de miles de demandas judiciales y que teníamos, por supuesto, una judicialización que no iba necesariamente en una mejoría, sino más bien era cada paciente, ¿no? Enfrentando una demanda que se acogía o no, pero que claramente no resolvía el problema. Creo que es interesante porque en la trayectoria de este país, yo diría en los últimos 15 años, varios de nosotros desde distintos lados hemos estado discutiendo los cambios que era necesario hacer en la salud y se estuvo cerca y otras veces no tanto, y sin embargo hoy día esta crisis parece una oportunidad para que de alguna manera personas que vienen desde distintos ámbitos, con pensamientos distintos frente a la salud, lleguemos a ciertos consensos. Yo creo que la ley corta efectivamente se queda corta dependiendo de lo que le pidamos. La ley corta inicialmente fue de alguna manera una solicitud, ¿no? De dar de alguna manera una posibilidad de cumplimiento de un fallo que por supuesto cae por su peso, que hay que cumplir y eso es indudable. Y por lo tanto, nosotros como colegio médico lo que hemos dicho ya hace varios meses es que desde el punto de vista médico tenemos dos focos. El primer foco sin duda son los pacientes que están hoy día y que según una publicación de los ex superintendentes del año 2022, ¿cierto? Hay 1.900.000, 1.300.000 pacientes que están hoy día con preexistencia y hay 300.000, un poco más de pacientes crónicos que están hoy día en las ISAPRES y esos son una principal preocupación, ¿cierto? Esos pacientes que hoy día tienen tratamientos o tienen preexistencia y que están en este sistema que en parte, y es una de las falencias del sistema, un sistema que más bien los tiene como atrapados, ¿no? Por lo tanto, la estabilidad es algo que los afecta en primera persona. Y en segundo lugar, nosotros hemos relevado, por supuesto, la estabilidad que una crisis de las ISAPRES pueda afectar o la inestabilidad que pueda provocar en los prestadores privados, las clínicas. Hay que pensar que del gremio nuestro el 60% de los médicos trabaja exclusivamente, más o menos un 50%, perdón, en el sistema privado, el 40% trabajamos en los dos sistemas. Y sabemos que hay una interrelación bastante profunda, a veces no tan bien regulada, ¿cierto? Y que también es uno de los focos que hoy día está sobre la palestra para mejorar y optimizar. Hay una interrelación muy profunda entre el sistema público y el sistema privado y por lo tanto esto amenaza al sistema en su conjunto. Dicho eso, es importante rescatar también y diferenciar lo que es ISAPRE como un modelo de negocio, ¿cierto? Que tiene indicadores de liquidez, de patrimonios, de garantías, que tiene por supuesto un foco que maneja ciertas sumas considerables de dinero y busca obtener ciertas ganancias, ¿cierto?
de lo que son los prestadores privados, que son las clínicas, los centros médicos, que son un ente distinto, si bien con una cierta dependencia, mayor o menor, según el nivel de integración vertical, son un ente distinto. Y nosotros hemos puesto el foco, por supuesto, en proteger lo que son los prestadores privados, las clínicas y centros médicos, donde sabemos que se realizan el 38% de los exámenes, prácticamente un 40% de las cirugías, donde hay 200.000 puestos de trabajo, y por lo tanto es muy importante preservar la estabilidad de las clínicas y los establecimientos privados. Bueno, y en esto surge, y a mí me parece que eso es claro, nosotros la ley corta está obviamente en manos del Ejecutivo, es una discusión que ha ido avanzando, es una discusión que en la semana pasada hizo avances importantes en materia de los cambios de FONASA. Sin duda, FONASA ha tenido que hacer un trabajo y lo tiene que hacer, ¿cierto? Implementar esta modalidad MSC que permite proteger la modalidad libre elección de los usuarios que vayan ingresando o que estén hoy día en FONASA. Y también optimizar, ¿cierto?, las funciones del regulador, y hay temas que quedan pendientes y lo que se entiende, ¿cierto?, de las personas que no participamos en el Poder Legislativo, pero que estamos obviamente muy pendientes de lo que ahí sucede y que quizás el senador Castro lo pueda explicar, es que de alguna manera cuando se dice, bueno, el precio base, hay elementos que se van a mover a fines de febrero con el ICSA, ¿cierto?, que se adelanta, y con ciertos cambios que van a permitir meterse más profundamente en lo que es el precio base y que por supuesto no se entienda que de alguna manera la salida de las ISAPRES va a ser compensar y subir desmedidamente el precio base de los planes. En este contexto, a nosotros como Colegio Médico nos parece muy importante y vamos a estar presentes en la discusión que se dé sobre una reforma al sistema de salud. Y en eso, sin duda, la comisión que preside Cristian Baeza y donde participa también la doctora Daza y donde está Juan Luis Castro y muchas otras personas, a nosotros nos parece que es un espacio muy virtuoso donde se ha analizado al sistema en su conjunto, sin olvidar prácticamente nada. Y eso ha sido un esfuerzo muy interesante que nosotros miramos con mucho interés y nos parece muy importante que eso avance. Sin embargo, es importante que la reforma no se circunscriba solo al financiamiento y a la crisis que esto provoca. Sin duda partió por un tema del financiamiento. Pero hay otros connotados, médicos, salubristas y gestores que también están poniendo el acento en que nos preguntemos, por ejemplo, si estamos abordando la salud desde el punto de vista preventivo de manera suficiente. ¿Qué tanto estamos incluyendo, digamos, lo que son los determinantes sociales? ¿Qué tanto esfuerzo se nos está yendo en mantener a la población sana, ¿no? Y favorecer que la población esté sana? Y hay otras voces que dicen, bueno, está bien, la universalización de la atención primaria sin duda es algo que avanza casi en paralelo, ¿no? Y que es tremendamente importante. Y yo creo que en parte todo lo que fue el éxito de vacunación y un poco del manejo del gobierno en la pandemia, ¿cierto?, fue también ofrecer los espacios de los CESFAM para que toda la población pudiera acceder a una vacuna. Y fue para muchos usuarios del sistema de ISAPRE la primera vez que pisaron un CESFAM. Y fue como bien impactante ver esa capacidad instalada, ¿no?, con ese nivel de profesionalismo, con ese recurso humano. Pero además hay un lado que nos falta también quizás y que otras personas también están poniendo el acento en lo que son los procesos. Los procesos, el proceso de gestión hospitalaria, la relación del hospital con los servicios de salud, con los SFAM, ¿cierto?, las formas de financiarse y de estímulos que hay ahí dentro en una especie de mini circuito que es el circuito alrededor de un hospital, y que tampoco lo podemos dejar de lado. Entonces a nosotros, para cerrar esta pequeña exposición inicial, nos interesa estar presentes en la discusión, nos interesa y es muy importante para nosotros del mundo médico que haya pronta certeza, primero para los pacientes, en especial los pacientes que hoy enfrentan preexistencias, enfermedades crónicas y que están bajo el aseguramiento de las ISAPRES, pero también para el mundo médico. Creemos también que hay elementos que van a mejorar y que son muy importantes de mejorar, como por ejemplo dar una mirada sanitaria a la modalidad de libre elección. Creemos muy importante que las ISAPRES si van a persistir, yo creo que es algo que probablemente todos hoy día podemos consensuar, no puede ser de la manera como han existido hasta ahora. Nos parece virtuoso que haya un compromiso de ellas de contener los costos, nos parece virtuoso que podamos
introducir criterios sanitarios en la modalidad libre elección. Y nosotros como colegio médico, con toda nuestra expertise y con las vivencias que por lo demás nosotros tenemos diariamente atendiendo a los pacientes, vamos a estar presentes en las discusiones de una reforma que analice el sistema en su conjunto. Creemos que la reforma y la discusión que se está dando hoy día es muy interesante, pero hay que abrirla, meter más actores y no olvidar ninguna de las aristas para que podamos, antes que lo financiero, preguntarnos qué tipo de salud es la que merecemos y queremos tener en los años que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Regada. Dejó bien puestos los temas, particularmente de reforma y de las amenazas y logros que se han alcanzado hasta ahora en este proceso, y los temas pendientes que siempre van a la cola, como son los temas promocionales y de anticipatorios de daños, para qué decir los determinantes sociales. Ahora sí, doctor Baeza, le dejamos vamos a ir haciéndolo mixto, ¿ah? Y le dejamos a usted la presentación que nos había anunciado y la habíamos anunciado nosotros, que ha sido uno de los Muy bien. testigos principales de este proceso, por supuesto, con el presidente de la Comisión de Salud, doctor Bueno, Carlos. muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Erazo. Bueno, primero agradecer la invitación de CLAPES, y realmente es un privilegio poder estar con un panel tan importante de líderes de política pública en salud en Chile. Así que un gran placer. Los conozco a casi todos, aunque no había tenido el placer de conocer a la doctora Regada. Un placer conocer a la doctora. Felicitaciones por su nombramiento. Por décadas hemos estado conversando sobre reformas del sistema de salud. No nos hemos puesto de acuerdo. 30 años, y finalmente las Cortes intervinieron y resolvieron nuestra disputa por una vía muy, muy radical, y que nos tiene finalmente en un momento muy difícil respecto a la sostenibilidad del sistema. La ley corta, a mi juicio, tuve y aún tengo muchas expectativas y esperanzas respecto a la ley corta. Fue una decisión correcta, a mi juicio, del Ejecutivo, de enviar una ley de tramitación focalizada, a la cual no se le puede pedir todo, pero se le tiene que pedir lo mínimo que debe tener para tener éxito. Y por tanto, la pregunta de si la ley corta se queda corta es algo muy central. Me pareció que hay dos perspectivas para contestar esta pregunta, por lo menos para mí. La primera es si la ley corta da el ancho, o se queda corta respecto al objetivo acotado que el Ejecutivo definió para ella, ¿no? Que es asegurar la viabilidad financiera de las INSAPRES y fortalecer al FONASA para lo que se viene. Y una segunda dimensión, que no es el objetivo explícito de la ley corta, pero que es algo que Chile necesita, es si la ley corta avanza el camino hacia una reforma un poco más integral, o bastante más integral, que es lo que Chile necesita en muchos ámbitos. Y tuve el privilegio de trabajar con mis colegas, con la doctora Daza y otros, en una comisión la Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Castro, nos pidió, y que ahí tienen un alto rango de cuáles son los temas que están pendientes en la estructura. Esas son las dos grandes preguntas. ¿Se queda corta en lo específico que definió el Ejecutivo, o se queda corta respecto al avance de un tema más grande? Debo anticipar que, lamentablemente, a pesar de mis expectativas, yo creo que la actual versión de la ley corta se queda corta en ambos sentidos. Se queda corta, y esta es la parte preocupante, en lo que yo creo que es necesario como mínimo para permitir el cumplimiento del objetivo acotado definido por el Ejecutivo, que es la fiabilidad financiera de la ISAPRES por establecimiento de FONASA. Y, para qué decir, aunque no era un objetivo explícito, pero yo creo que se perdieron oportunidades importantes por los acuerdos que hubo en el procedimiento de la ley. Para qué decir, yo creo que se queda cortísima respecto a los temas más urgentes de reformas, más allá de la coyuntura de la viabilidad financiera de la ISAPRES. Por razones de tiempo me voy a referir solamente a la primera parte, que es si da el ancho, se queda corto o no respecto al objetivo acotado del Ejecutivo. Y yo creo que hay 4 razones por las cuales me atrevo a decir que se queda corta, desafortunadamente, aunque tengo la esperanza de que en el procesamiento de esta ley hacia adelante eso se va a resolver. La primera es porque yo creo que la ley corta se queda muy corta respecto al fortalecimiento de FONASA. Contrario al censo a lo que uno tendría la impresión por el tema comunicacional y por la importancia que le ha tomado la MSC.
pero voy a explicarlo. Yo tengo la sensación de que a pesar de que la MSC es una modalidad innovadora y potencialmente muy prometedora, claramente no es una respuesta de corto plazo ni de mediano plazo. Los temas que vamos a tener de crisis de estabilidad del sistema son temas muy de corto plazo, son de hoy. Hoy día es la migración, hoy día es cuando FONASA requiere de una serie de herramientas que no tiene y que la ley corta no provee. Yo creo que una segunda razón de las cuatro es que la ley, como está, no solo se queda corta referida a la vía financiera de la ISAPRE, sino que mirada en su conjunto con los componentes de la ley, con el marco regulatorio y legal existente, que no solo se queda corta respecto a la ley financiera, sino que a mi juicio tiene el peligro de definir incentivos perversos en el mercado del aseguramiento privado, permitiendo comportamiento oportunista de nuevas ISAPRES en el corto plazo y probablemente, potencialmente, acelerando la quiebra de alguna u otra ISAPRE, dado los incentivos que están ahí. Voy a explicar por qué en un minuto. Tercero, la ley se queda muy corta respecto a los prestadores privados. Me parece que la ley, más allá de resolver o intentar resolver el problema de la viabilidad financiera de las ISAPRES, que es por supuesto una fuente de financiamiento significativa de los prestadores privados, no resuelve explícitamente los problemas de la tremenda transición que van a tener que vivir los prestadores privados, tanto desde el punto de vista de sus financiamientos de trabajo, digamos, tanto como de los ajustes que van a tener que tener en el tema del mercado. No hay temas como el tema de las garantías, no hay temas como el tema de la garantía de la ISAPRE y el orden de precedencia en el pago de las deudas, etcétera, etcétera. Y cuarto, yo creo que la ley corta eh, no le da, no le pega a un tema que es el elefante en la sala, ¿no? Que es la espada de Damocles. La ley corta introduce temas de contención de costos, pero no le pega a un tema central en la contención de costos, que es el tema del SIL, de las licencias médicas. Si hay un lugar donde se puede tener ganancias de contención de costos en forma legítima, porque hay un problema muy serio de incentivo, es en el SIL. Y en el SIL, con modificaciones muy modestas, uno podría haber tenido realmente reducciones de costos muy importantes que habrían mitigado la necesidad de las alzas muy significativas que vamos a tener en los precios base. Muy brevemente voy a hablar de por qué se queda corta en FONASA y por qué se queda corta en el tema de ISAPRE, con un poquito más de granularidad, pero siempre dentro de los tiempos disponibles, doctor Eras. Respecto al tema de FONASA, ¿por qué se queda corta? Efectivamente, la ley corta se focaliza fundamentalmente en la MSC. A mí me parece personalmente que la MSC es una modalidad innovadora y potencialmente prometedora, porque provee, no porque provea seguros complementarios, eso lo puede comprar la gente hoy día en el mercado de seguros complementarios, sino que porque podría cambiar el marco de incentivos para los seguros complementarios que adhieran y tienen tremenda influencia respecto al gasto primario de los seguros. Eso es muy importante. Eh, yo creo, sin embargo, que existen dudas legítimas respecto a la viabilidad de la implementación de esta modalidad, el carácter de afiliación voluntaria e individual de esta modalidad para los beneficiarios FONASA, pero en contraste, la afiliación abierta obligatoria sin declaración de salud o preexistencia para los aseguradores que se suban a esta modalidad va a ser un tema mayor de selección adversa de la cartera, lo que normalmente no entusiasma mucho a los seguros complementarios privados, particularmente a los voluntarios. Entonces ahí hay un tema que es legítimo que hay que resolver, porque si no, la promesa va a ser difícil de cumplir. Creo que adicionalmente FONASA va a incursionar en primas y cobertura asociada a riesgo, que es algo que FONASA no tiene ninguna experiencia. FONASA no es un asegurador que ha hecho primas de riesgo en su vida, digamos, ¿no? Y aunque sean primas comunitarias, van a ser primas de riesgo. Y este es un tema completamente nuevo y que a mi juicio acerca y va a poner la lupa en FONASA respecto a un tema que más se parece a la operación de seguros privados que a la seguridad social. Yo creo que hay que tener ojo en ese sentido y ayudar a FONASA de que eso lo pueda resolver bien. Y por último, yo diría que el tiempo nos va a decir
Pero, sin embargo, asumiendo que todo sale bien en las próximas semanas, meses, en el mejor de los casos, la MSC va a estar completamente operativa dentro de los 18 a 24 meses. Esto ciertamente no es una solución de corto plazo para lo que FONASA necesita. Yo echo de menos, y creo que la ley corta para poder cumplir el fortalecimiento de FONASA debería haber tenido, y ojalá que la deuda todavía lo tenga, una obligación, no solo una posibilidad de dar continuidad de atención por el médico tratante en los tratamientos GES en curso para pacientes cuando quiere realizar, pero hoy día no lo tiene, más bien le da una posibilidad, pero no una garantía. Yo creo que no resuelve el problema de la incompatibilidad de la ley nacional de adquisiciones con la forma en que FONASA hace las licitaciones de lista de espera o de alta complejidad. Es muy difícil de resolver. Creo que no resuelve el problema de la gestión del GES con el gatillo del segundo prestador automático, que va a ser tremendamente importante para lo que viene con las carteras tan grandes, y no resuelve, a mi juicio, un problema mucho mayor, que es que no hay garantía de que las cotizaciones adicionales que vienen desde la gente que migra de la ESAPRE constituyan aumento real de los ingresos del Fondo Nacional de Salud, dado que los ingresos y gastos del fondo están definidos por la Ley Nacional de Presupuesto. Y en definitiva nos podemos encontrar con una sorpresa de que los ingresos son mucho mayores, pero que la limitación de la ley de presupuesto no nos permite usar esos ingresos. Un subsidio bastante interesante al fisco chileno. Por último, dos comentarios, con esto termino, doctor Erazo, respecto al tema de la ISAPRE. Yo creo que como está el paquete de viabilidad de la ISAPRE hoy día, este es un paquete fundamental también financiero, focalizado en la viabilidad financiera de la ISAPRE. Y cuando uno mira, como dije, el conjunto de lo que está en la ley corta y el conjunto de la regulación y legal chilena, que está intocada en esta ley, o sea, se mantiene como está, los incentivos que puede generar perverso al mercado son tremendos, muy significativos. Me explico. Eh, Me parece que el precio base, en cuyos hombros descansa básicamente toda la estrategia de viabilidad financiera de SAPRE, que está presentada por el Ejecutivo, tiene problemas muy significativos. No nos perdamos, sin embargo, si la decisión es no dejar caer a la ISAPRE, como dijo el presidente Boric, y yo le creo al presidente Boric, no hay ninguna posibilidad de que la ISAPRE se mantenga en el sistema sin que haya aumento sustancial del precio base. No necesariamente el precio final, pero claramente el precio base iba a ser financiada, desafortunadamente, en gran parte por los usuarios. No hay ninguna posibilidad de ir de otra manera. ¿Qué es lo que ganan entonces los usuarios de que financiar esto? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que aquí la ley corta no da garantías a los usuarios de que los precios finales no van a subir desmedidamente, no da garantía a las ISAPRES de que lo que se apruebe en los planes por la forma discrecional que está diseñada en la ley para la aprobación por parte de la superintendencia, no garantías que va a ser suficiente. Y aunque a mí me parece una buena práctica no tener garantías en la ley respecto a metodologías, cuando uno no puede tener diseños en las leyes respecto a metodologías porque las rigidiza, uno diseña una gobernanza que resuelve ese problema, y yo creo que la gobernanza propuesta, que es la misma que tiene la superintendencia hoy día, no resuelve el problema. Y supongamos que esta ley está aprobada, me quedan 30 segundos. El tema, como dije, es que vamos a tener dos tipos de ISAPRES, las ISAPRES históricas que tienen deuda, y van a poder entrar ISAPRES nuevas, porque las limitaciones para entrar en el mercado chileno de ISAPRES son muy pequeñas, que van a competir en un estado muy asimétrico. Unas van a tener que pagar deudas y van a tener alzas de precios base muy significativas, y las otras van a poder entrar con precios relativamente más bajos potencialmente, y además con pleno uso de la creación de salud y de selección de riesgo, lo que va a producir, a mi juicio, un descreme importante de los afiliados de bajo riesgo de las ISAPRE históricas, de las que tienen deuda, y también de los afiliados más jóvenes de FONASA. En resumen, y termino, la ley corta, a mi juicio, lamentablemente no solo se queda corta para los objetivos focalizados definidos por el Ejecutivo, sino que puede determinar un marco de incentivos perversos que nos ponga en una situación aún más complicada que la que tenemos hoy día. Yo espero, y ese ha sido el esfuerzo de todos,
que en el proceso que queda de la ley esto se pueda resolver porque es una ley necesaria. Muchas gracias, doctor Erazo. Gracias, doctor Baeza. Bueno, lo dicho es claro y categórico, pero algo dijo que todavía era optimista el doctor Baeza, así que le vamos Así a es. hablar. Doctora Daza, por favor. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días. Quiero agradecer primero que nada a su directora, a Felipe Larraín y al doctor Erazo de CLAPES UC por la invitación a este importante panel y a todos los presentes que están hoy día acá. Yo creo que ya llevamos meses conversando, discutiendo y planteando propuestas en relación a la importancia de la sostenibilidad del sistema, tanto privado como público. Y hoy día estamos hablando de las ISAPRES. Y en ese contexto, la Comisión de Salud del Senado, que dirige el doctor Castro, ha planteado dos comités de reforma que han hecho propuestas sólidas. Yo creo que aquí hay que relevar lo que ha hecho la Comisión de Salud del Senado, donde ha convocado actores de distintas miradas políticas, cada uno sin renunciar a su ideal de sistema de salud, pero donde han salido propuestas con varios objetivos. El primero, el primer comité, su objetivo era cumplir el fallo, hacer una propuesta para que cumplan los fallos de la Corte Suprema, ya son varios. Lo segundo, que las personas que hoy día se están atendiendo en el sistema ISAPRE no se vean afectados su atención. Y tercero, que también darle sostenibilidad financiera hacia el futuro. Y en ese contexto se han hecho propuestas sólidas que han sido muy importantes. Aquí también alguna de ellas las ha recalcado Cristian Baeza, que hoy día la ley corta del 10 de mayo del 2023 y sus indicaciones que presentaron hace poco no resuelvan ni evitan la crisis y la caída de los planes de los afiliados de ISAPRE. Así lo demostró, ¿cierto?, los datos de la Superintendencia de Salud que presentó en el 2024, donde ratifica que los fallos de la tabla GES, de la tabla de factores y GES, la deuda restrictiva no solamente se mantiene, sino que sube a más de 1.209 millones, es un aumento de un 20%, y el desequilibrio financiero también aumenta de 480 a más de 598 millones de dólares. O sea, el desequilibrio financiero subiría en un 24,5%. Por lo tanto, aquí todavía hay una situación crítica, grave, y obviamente las soluciones posibles si se acota la deuda, por los motivos que ya se han planteado, se han hecho distintas propuestas, y la compensación del desequilibrio financiero prospectivo. Acá hay que recalcar, se han hecho varios estudios, han hecho varias muestras de lo que pasaría si caen las ISAPRE. Yo quiero 3 puntos que ha propuesto, ha planteado el Ricardo Vitrán, que hizo un estudio en base a un análisis de una de las ISAPRES, y qué pasaría si cae una de las ISAPRES. Y el impacto en salud de las personas es brutal. Habrían más fallecidos, las personas que están atendiéndose hoy día verían retrasadas sus atenciones. El tercer elemento del gasto de bolsillo de las personas se vería incrementado prácticamente el doble. El cuarto elemento, ya se ha dicho tanto en el estudio de Ricardo Vitrán como el que sacó el Instituto de Salud Pública del Andrés Bello, que presentaron hace poco, donde se muestra que el aumento del impacto fiscal es más de 330.000 millones de pesos. Por lo tanto, sabemos el impacto en las personas, en el sistema de salud, en las listas de espera. Y es por eso que yo creo resaltar el comité de expertos donde dirigió Cristian Baeza. Terminamos hace más de un mes, y se hizo una propuesta de la importancia que en esta ley corta se incorporen las reformas acotadas que requiere el sistema, tanto privado como público. Y acá la transformación del sistema privado en un sistema de seguridad social es la oportunidad para avanzar en un sistema de seguridad social del sector privado. Terminar con las preexistencias, que sabemos que ha sido la piedra en el zapato del sector privado. Por otro lado, obviamente, con un mecanismo de compensación de riesgo, con un plan de salud universal y otras propuestas que se hicieron. Es la oportunidad de hacerlo, y creo que eso es un rol fundamental para que el sistema privado se transforme en un sistema de seguridad social. Pero también, y lo dijo algo Cristian Baeza, la importancia de FONASA, se habla de la MSC
pero claramente FONASA requiere transformaciones profundas primero que nada, que se transforme en un seguro público que hoy día no lo es. Y por lo tanto nos parece fundamental que en esta ley corta se pudiera incorporar algunos de los elementos, o al menos decir que se va a avanzar en algunas de las propuestas que yo quiero detallar. Lo primero es definir el mandato de FONASA, que sea claro y que sea responsable de las garantías GES y no GES. Hoy día las personas que están en el GES, en FONASA, tienen que activar su segundo prestador, es decir, en esas más de 70.000 garantías GES que tenemos atrasadas, que están garantizadas su atención, oportunidad, financiamiento, hoy día tenemos más de 70.000 garantías atrasadas y por lo tanto creemos que aquí el rol de FONASA es fundamental para que pueda avanzar y un mandato claro para que ello ocurra, tanto en las garantías GES como en las garantías no GES. Por lo tanto, creo que el hacer obligatorio que el Ministerio de Salud ejerza sus potestades legales y administrativas para fijar plazos para los servicios GES, pero también para los no GES, que hoy día sabemos que son más de 2 millones esperando especialistas, esperando cirugías en forma importante. Lo otro fundamental es que FONASA debe monitorear activa y directamente el cumplimiento de las condiciones del primer prestador y activar el segundo prestador en forma automática una vez vencido su plazo, cosa que las personas sepan que una vez que se termine el tiempo de su primer prestador, estamos hablando de enfermedades graves, estamos hablando de enfermedades como el cáncer, que sabemos que el tiempo es oro en caso de que esas patologías hoy día esas atenciones no ocurran. Hoy día el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país y hemos visto recién los datos de las muertes de las personas que están esperando en estas garantías. Y el tercer elemento que me parece fundamental y que es muy importante es que tenemos que introducir cambios a la modalidad de libre elección, que manteniendo las características de libre elección, que hoy día son tremendamente valoradas, cerca el 50% de las atenciones que realizan los prestadores de salud privado son personas que vienen de FONASA y por otro lado son, es decir, más de 6 millones de personas hoy día que se atienden en la modalidad libre elección. Sin embargo, es importante avanzar que se establezcan incentivos para la resolución integral de problemas de salud de su usuario y contener los costos. Es fundamental contener los costos. Sabemos que la modalidad libre elección es un sistema que se usa, pero es inflacionario, pero es fundamental también hacer más eficiente y coordinada la entrega de los servicios desde una mirada sanitaria. Lo dijo la doctora Arriagada, la prevención cumple un rol fundamental en esto. Hoy día estamos al debe en prevención en nuestro país, sabemos la epidemiología, tenemos alta obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, y por lo tanto la prevención tiene que cumplir un rol fundamental. Y por lo tanto aquí la entrega de servicios desde una mirada sanitaria y que se coordine con la modalidad de atención institucional para evitar la duplicidad de gastos. Hoy día las personas van al sector privado en la modalidad libre elección, después se atienden en atención primaria, los exámenes que se hacen en un sistema no son validados por el otro sistema, por lo tanto el gasto de bolsillo y el sistema de salud, los costos son absolutamente incrementales. Y el último elemento que me quiero referir es fundamental el incremento de las coberturas por enfermedades catastróficas en la modalidad libre elección y su equivalente en la MAI. Aumentar la protección financiera, especialmente en los servicios hospitalarios. Hoy día sabemos que los servicios hospitalarios, el gasto que tienen que realizar las personas es gigantesco, prácticamente hay datos que dicen que es un 15%, un 10%, 17%. La cobertura de FONASA en la modalidad hospitalaria es ahí donde tenemos una tremenda cantidad de personas que están esperando una atención en la modalidad institucional. Y por último, el tema que habló también el doctor Cristian Baeza es el tema principalmente de las licencias médicas. Creo que acá uno de los desafíos enormes que tenemos, tanto en el sector público como en el sector privado, es incentivar la reducción de licencias médicas, que hoy día muchas de ellas, la mayoría, no todas, pero obviamente tenemos un número importante de licencias médicas fraudulentas, y que son recursos que podrían ir a la atención de personas que están en el hospital. Por lo tanto, creo que el haber creado estos comités, que son transversales, cada uno con sus miradas distintas, pero que hemos podido llegar a acuerdo a más de 65 propuestas en el sistema de salud privado, financiero, FONASA, ISAPRE, hospitales públicos, hospitales privados, y también en licencias médicas, creo que es una
es un hito histórico y por lo tanto esperamos que de verdad que el Ejecutivo avance en propuestas que le den sostenibilidad financiera para poder hacer esas reformas que las personas están esperando. Eso, creo que cumplí con el Gracias, tiempo. doctora Baza, por su intervención. Ha puesto los temas, sobre todo el tema de FONASA, digamos, de los desafíos que tiene, de los avances que hasta ahora ha capitalizado en la propia sociedad chilena, pero por supuesto nuevas exigencias y desafíos en el marco de lo que es esta situación de crisis que está viviendo el sector privado con mayor obligación aún. Doctor Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, usted ha jugado un rol muy relevante, muy trascendente, y creo que va a seguirlo jugando, digamos, creo yo, en el primer tiempo. ¿Ah? Esta ley corta, que creo que hay coincidencias que se merece a lo menos un poquito más de lo que se ha logrado, no cabe duda de que hay temas que no se han resuelto. Eh, ¿Cuál es su visión respecto a lo que ha sido la ley y particularmente lo que viene? Digamos, si pudiéramos visualizar cómo buscar caminos de solución y los desafíos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este panel de alto nivel que estamos conversando de este tema tan sensible. El título lo voy a abordar de inmediato porque yo creo efectivamente que se quedó corta esta ley. ¿Por qué? Primero porque para aplicar los fallos no era necesario tener ley, para que seamos sinceros. Aquí habían sentencias de la Corte Suprema en precio base, en tabla factores, en GES, que si hubiera sido por simplemente su implementación, bastaba que el superintendente tomara todo esto y estableciera las normas por las cuales se iniciaban o las devoluciones o las rebajas o la implementación. O sea, segundo, el proyecto de ley corta ingresa días antes de que se expire el fallo de implementación de la Suprema. O sea, aquí hubo una construcción más bien tardía en su minuto desde el gobierno, que en un primer momento probablemente había sectores que pensaban que podía caer el sistema rápidamente después del 30 de noviembre del 22, hasta que se decide hacer un articulado que incluye la modalidad complementaria de FONASA, que es lo nuevo. Eso es el componente que tal vez se tenía preparado legislativamente, pero se tomó un mismo vehículo, que era la llamada ley corta, para poner ambas cosas. Cuando llega esto al Congreso, además de pedir la prórroga que el gobierno hizo en su minuto, que la alargó hasta noviembre, después hubo otra, no nos imaginamos la Comisión de Salud que esto podía ser solo para eso si no tenía componentes de transición hacia algún tipo de reforma de la salud postergada por distintas razones políticas, pero que era necesario hacer. No nos imaginábamos esto solamente como un andamio para fallos judiciales, puestas las cosas ya en una ley, y por eso se crearon los comités de expertos, en fin, de las personalidades que han aportado durante este tiempo. Y en ese sentido, yo quiero decirles que creo que se queda corta ya analizado el contenido del proyecto de ley por varios aspectos, para que todos lo tengan claro, ¿ah? Como son leyes de seguridad social con patrocinio del Ejecutivo, nosotros podemos tener miles de iniciativas parlamentarias que no son acogidas porque requieren respaldo y patrocinio del Ejecutivo. Entonces, hay cosas de las que voy a decir ahora que las hemos planteado en todos estos meses, que han emanado de los grupos de conversación de expertos, pero que no han sido acogidos en el Ejecutivo y que debieran ayudar a que esto tenga un alcance mayor. Uno es cómo regulamos los mecanismos de compra que hoy día en el mundo de las ISAPRES se hacen a los prestadores privados. Si ya FONASA avanzó en GRD, en el mundo de la ISAPRE se sigue pagando por prestación. Eso hay un problema, porque esto es un alza de costos creciente de una manera anterior, tradicional, que hoy día complica la gestión de la compra como debiera hacerse por resultado, ¿verdad?, hacia los prestadores privados. Dos, no hay un plan de contención de costos de las fuerzas de venta y administración de la ISAPRE. Reguladamente, me refiero, hay deseos, hay peticiones de que ojalá bajen los costos, qué sé yo, que se ha dicho siempre, pero un plan que ordenen las cosas, la verdad, no ha sucedido, no es visible eso. Tres, el subsidio de incapacidad laboral, que a nuestro juicio debiera ser un elemento central en el debate, porque hoy día gran parte de la cotización se va al sospechoso mundo de la licencia médica, lo digo así porque
está en duda el médico, el paciente, lo que diga el paciente, el empleador, con un sistema muy obsoleto, nunca reformado, más de 33 años de democracia, el régimen de licencia médica, es un problemazo en cuestión de costos hoy día. Y cuarto, porque aquí hay una gran interrogante. ¿Cómo van a quedar los aranceles los prestadores, los médicos? ¿Cuál va a ser la variable de ajuste final de todo esto? Que yo tengo el temor de que van a estar en la baja de aranceles los médicos. Y se lo digo a nuestra presidenta del Colegio Médico, que ya lo hemos conversado, pero creo que es un punto de interrogante enorme. Porque si el precio base no va a dar suficientemente, o se va a acotar, si hay un plazo de evolución, si hay rebajas por GES, la pregunta legítima es, bueno, ¿por dónde se ajusta esto? Y puede haber un problema con los médicos, lo dejo plantado, porque creo que este es un tema que va a seguir su derrotero y ahí podríamos tener sorpresas. Luego, creo que el plan de devolución tiene todavía un esfuerzo de la oposición que lo va a plantear legítimamente, está en su derecho, de que la mutualización o el estudio FEN tengan algún rol en el plan de devolución que trae la ley Costa. Yo creo que eso no sé qué éxito tendrá desde el punto de vista de los votos. Hasta el momento ha sido rechazado por voto dividido, pero yo creo que va a haber un esfuerzo en esa dirección, temas que emanan del comité de expertos, por lo demás. Pueden opinarse a favor o en contra, pero emanan de ahí. Creo que desde ese punto de vista, el ajuste para tres ISAPRES, que son las que más hoy día tienen costos elevados, Cruz Blanca, con Salud y Nueva Más Vida, que son las que aparecen más afectadas en su reajuste de precios, va a ser algo significativamente complejo de asumir. Aquí hemos navegado, quiero decirles, con mucha penumbra en cuanto a las cifras. Ha faltado mucha información. Esta es de las pocas leyes en las cuales pocos datos han estado sobre la mesa, sinceramente. Y claro, se ha dicho, mire, primero se dijo entre enero y febrero puede caer un ISAPRE, ahora se ha dicho no, después. La pregunta es la siguiente. Estamos en enero, recién, si la ley camina como va, con mayo en publicada, debieran ajustarse los precios base por ahí por agosto y empezar a recibir en septiembre la ISAPRE. ¿Qué tránsito tienen de enero a septiembre? Formulo esa pregunta. Yo no lo veo claro, lo veo incierto. ¿Cómo adaptamos este esquema a que los usuarios no queden desamparados de aquí, ¿verdad?, a septiembre? Me refiero a que se caiga con ISAPRE. Y por último, quiero decirle, porque ya me quedan un par de minutos, yo creo que en este contexto, la modalidad de libre elección, que no tiene criterio sanitario, y todos lo sabemos, inflacionaria, transita un modelo de cobertura complementaria que a mí me atrae, pero yo también tengo interrogantes que tienen que ser despejadas en el trámite. ¿Cuánta cobertura financiera van a tener los usuarios? ¿Cuál va a ser el monto de la tarifa? Porque se ha hablado de tarifas desde 30 hasta 60.000 pesos por persona, por hogar. ¿Y qué regulación va a tener este seguro adicional? Hasta ahora, yo por lo menos he reivindicado la propuesta del presidente Boric, que está en el programa de gobierno, que es que sea la Super de Salud la que regule este seguro, y no la CMF. Pero el gobierno no ha querido. Tengo la impresión de que hizo el acuerdo con la aseguradora a partir de una regulación de CMF, que es legítima, pero yo creo que en materia de seguridad social debería ser la Super de Salud para millones de chilenos que van a ir por FONASA a llegar a la modalidad complementaria. No puedo obviar que tiene que haber una reforma de los médicos. Los médicos aquí aparecen como ajenos a todo. Resulta que los grandes problemas en los hospitales, con las listas de espera, con las sociedades médicas, con las compras de servicios, con horarios que son francamente ya ridículos a esta altura, me parece que tienen que ser resueltos también en el marco de una reforma más integral. Y creo, finalmente, que el modelo de negocio de la ISAPRE se agotó, me parece que se agotó, y ellos mismos lo admiten. Creo que por primera vez hay un consenso político en el Congreso que las ISAPRES de este modelo tienen que terminarlo, no porque desaparezca lo privado y vayamos en estatismo, no, los privados van a permanecer, pero tienen que reconvertirse a otro esquema de presentación y de provisión o aseguramiento. Y en ese sentido, yo creo que partió una ley hace prácticamente 9 meses solo para la aplicación. Hoy día es una ley que ya tiene una transición porque tiene artículos definidos para el fin de la declaración de salud, que es ante el 1 de octubre, y por lo tanto ahí va a haber un escenario que obliga a hablar ya del fin de este obstáculo histórico que es la persistencia y la exclusión, que yo. Pero además un proceso de reforma que el gobierno se ha visto obligado a tener que adelantar un poco porque lo tenía más diferido. Yo creo finalmente que ha habido miedos, o hay miedo en la autoridad, en el gobierno, primero de que la reforma, cualquier reforma no cuente con mayoría en el Congreso, eso es un temor. Segundo, de que la reforma que algunos quisieran, una reforma más bien de Fondo Universal de Salud puro,
no prospere por esa correlación de fuerzas y en ese sentido mejor no hacer nada, y mejor esperar y por eso ha costado tanto articular una simbiosis para iniciar un proceso de transición. Y yo creo que en la Cámara de Diputados no va a ser sencilla la tramitación porque ahí se cruzan muchos sectores de distintos signos por la fragmentación de la Cámara, que no sabemos qué derrotero va a tener esta ley corta en ese tránsito. Igual va a ir a mixta en abril, probablemente que se va a hacer como el escenario definitivo. Pero en suma, la ley corta, a mi juicio, sí se queda corta. Y aquí se requiere un paquete de medidas, ojalá más adelantado a lo que se ha dicho, para poder de verdad colocar un cuadro de inicio, solo de inicio de reforma, no de reforma estructural todavía, pero sí entendiendo que el agotamiento, hoy día en el caso de la ISAPRE, admitido por ello, y los grados de consenso que yo siento que legislativamente son mucho mayores en el campo de la salud que en el campo de las pensiones, por darle un botón de muestra. Las pensiones se votan esta semana, está muy polarizado. En cambio, en materia de salud, yo creo que tenemos un piso distinto que podríamos aprovechar mucho mejor en este periodo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, senador Castro. Nos deja además con una dosis de estudios comparados de reforma que claramente, como ve uno el escenario, lo decía Felipe Larraín al inicio, en la pandemia demostramos que podemos efectivamente avanzar a un sistema mixto de verdad. Y acá todavía hay muchos temas pendientes para que sea de verdad un sistema mixto. Doctor Jaime Mañalich, yo sé que usted tiene una presentación, le doy las gracias. Usted ha vivido al ministerio desde adentro y particularmente los desafíos son de envergadura tal que es muy relevante poder escucharlo hoy día, Jaime. Así que adelante. Jaime, Sí, déjame tratar de compartir la... está allá, se ve. ¿La ven ustedes? Sí, ¿La ven en modo presentación o en modo... Ahí está. ahí ¿Está en está, modo sí, presentación? perfecto, se ve bien. Listo. Estamos listos. Eh, Voy al grano, agradezco mucho poder participar en este seminario, reunión, en un tema que evidentemente es muy grave y está generando mucha tensión en un Chile dividido, claramente en una democracia polarizada donde es bastante difícil llegar a acuerdos. Primero, quiero recordar que de acuerdo al último informe de la OECD, Chile es el país, como muestra este gráfico, donde la satisfacción usuaria con el sistema de salud en general es el más bajo de todos los países de la OECD, el informe del año 2022. O sea, aquí hay un tema de gran sufrimiento de la ciudadanía del cual debemos hacernos cargo. Y quiero sostener lo siguiente en una forma extraordinariamente fuerte. El actual gobierno, después del informe de la Comisión de Reforma del año 2014, citada por la presidenta Bachelet y dirigida por Camilo Sida, actual director de FONASA, se inclinó francamente por un sistema único de salud en el cual todas las cotizaciones fueran a un fondo manejado por el Estado. Esto fue reiterado en las medidas del plan de gobierno del presidente Boric, en el número 11, en la propuesta de apruebo dignidad, donde dice claramente lo que después fue reflejado en el proyecto de discusión constitucional del año 2022, Frustro, donde se terminaba con el sistema ISAPRE y se generaba un fondo único de salud manejado por el Estado. Y quiero decir esto con mucha claridad. No identifico nombres, pero dentro del actual gobierno hay gente, un número importante de personas, que considera que este objetivo es imprescindible de lograr. Un fondo único de salud manejado por el Estado y no como fue la opción de minoría de esta comisión CID, en la cual se proponía migrar desde la ISAPRE a un sistema multiseguros de salud. Y en ese sentido, nosotros tenemos efectivamente un sistema integrado, claramente identificado en el manejo de la pandemia, como ha sido comentado, que se está buscando de distintas maneras equilibrar su caída. Estoy hablando no de la caída de las ISAPRES,
sino la caída del financiamiento adecuado para el sistema mixto de salud que tenemos, en el cual 1/3 de la capacidad está representada por prestadores privados con o sin fines de lucro, como ya se mencionó por la doctora Regada, un número muy significativo de los médicos trabaja ya sea exclusivamente en este sector o en forma mixta en el sector público-privado. Esta cadena de dominó que se cae tiene al menos 3 implicancias fundamentales que ya han sido comentadas. Lo que ocurre con los beneficiarios de ISAPRE con preexistencia, enfermedades crónicas, lo que ocurre con los beneficiarios de ISAPRE, de FONASA, perdón, que hoy día se atienden en la modalidad libre elección en prestadores privados. El 50% de las atenciones de beneficiarios de FONASA es en prestadores privados. Y en tercer lugar, como se insinuó por el doctor Castro, lo que significa la caída de las rentas de los profesionales de la salud, que, evocando una expresión antigua del mismo hoy senador Castro, esta reforma hay que entenderla, la pagan esencialmente los médicos y el colegio médico tiene que tenerlo clarísimo porque el conflicto que viene allí es gigantesco. En mi opinión, la ley corta se queda cortísima, como ya se mencionó antes, no se hace cargo de la realidad de FONASA, que necesita una modernización y que tiene una resistencia muy fuerte en FONASA para actuar con mayor eficiencia, para ser un cuerpo colegiado, etcétera. Y en ese sentido, creo que el camino adecuado, desde luego, es retomar el proyecto que reforma a FONASA, que es el boletín que está con ese número ahí, 13.863.11, donde se queda el Plan Universal de Salud y todas las cosas que ya han sido comentadas y que significa solo que la Comisión de Salud del Senado lo tome o que el gobierno le dé urgencia, y ahí tendríamos un camino adecuado para una reforma realmente adecuada, no cortísima como la que se propone en la ley que estamos discutiendo. También la ley corta se pasó completamente de largo el intento de darle, perdón, doctor Castro, una doble dependencia a la modalidad de cobertura complementaria. Eso significa atravesar el Rubicón con consecuencias que fueron insinuadas por el doctor Baeza antes, y en el sentido de que no puede existir un producto de seguro que tenga una doble dependencia de regulación y que en definitiva estas autoridades entren en conflicto. Y como ya se ha señalado, la propia Asociación de Aseguradores, tal como está planteado esta modalidad de la ley corta, es absolutamente inviable por las razones que describió ya Cristian y no repito. En ese sentido sería mucho más prudente que se inscribiera un nuevo seguro, no le pongamos nombre, en la Comisión del Mercado Financiero con algunos requisitos especiales para esta modalidad, pero creo que este punto en particular de FONASA debería ser rechazado en el trámite de la ley corta, a menos que se arregle definitivamente la línea de lo que estoy diciendo. En lo contingente, lo primero es que el cálculo de la devolución de las aseguradoras, los 1.200 millones de dólares, en mérito del dictamen o de la tabla de factores que pronunciamos en abril del año 2020, es claro que técnicamente es completamente posible, a pesar de la llegada del oráculo, el ministro de Justicia, a la Comisión de Salud para declarar cuál es la interpretación correcta del fallo de la Corte Suprema. Eso, en mi opinión, es un error de magnitud inconmensurable porque es incorrecto y debería ser corregido por expertos jurídicos. Y en ese sentido, evidentemente, el recalcular cuánto es el monto que se debe devolver, incluyendo solidaridad retroactiva o mutualización, como se llama. Como parte de este cálculo, como ya sugirió la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, me parece que es algo fundamental en el criterio que las ISAPRES son parte de la seguridad social, como la propia Corte Suprema declaró a propósito del fallo de la fusión de Nueva Más Vida, con Colmena. Y en segundo lugar,
yo creo que hay que corregir un error de una ley que yo firmé el año 2020, en el sentido de que hay que restaurar la ley 18.933, en el sentido de que si hubiera excedentes, o sea, que efectivamente el pago fuera superior al 7% y pagara un plan de salud con costo inferior, esos excedentes calculados sobre la obligación mínima de cotizar el 7% solidariamente y retroactivamente, evidentemente deberían ser considerados solo como excedentes de salud, como decía la antigua ley 18.933. En relación al ajuste del precio base del plan de salud, aquí estamos, como dicen esas manos, en que nadie quiere hacerse cargo de este problema. O sea, evidentemente la Comisión de Salud del Senado no va a aceptar un reajuste del precio base hasta 40%. Ese reajuste tiene una fuerza centrífuga tremenda, en el sentido que la gente que sufra esa subida de plan evidentemente se va a ir de ese seguro, y evidentemente también la superintendencia tiene la potestad hoy, ratificada por la tercera sala de la Corte Suprema, de definir en el mes de febrero si se aprobara la ley corta. No va a ocurrir, por supuesto, en esa fecha, pero sí se aprobó el artículo 99 de la ley de reajuste, que sí lo permite. Eh, Evidentemente esto no debería ser tema de ley porque es una potestad de la superintendencia y habría que dejarlos a ellos solos y no obligar al Congreso a legislar algo que no le corresponde, que es sin base técnica, decir cuál es el ajuste máximo del precio base. Un tema que me preocupa muy gravemente es que en el informe financiero, según lo entiendo, y amigos del mundo jurídico así lo entienden también, en el informe financiero de este proyecto de ley, que no tiene costo para el fisco, que una cosa es banal, en la práctica señala algo que está contrario a la Constitución vigente, y es que las personas que elijan la modalidad de cobertura complementaria van a perder la modalidad de libre elección de la que hoy gozan en FONASA. Quiero recordar que 9,5 millones de personas en Chile tienen un seguro complementario de salud. Los beneficiarios de FONASA mayoritariamente como seguros colectivos. Y este punto yo creo que tiene que quedar clarísimo en la supuesta ley corta, en el sentido que por ningún motivo aquellos beneficiarios de FONASA que se adscriben a la ley, a la modalidad complementaria, van a dejar o perder el derecho de la modalidad de libre elección, porque eso de nuevo nos pone en un control de pérdida de libertad de elección que sabemos en las discusiones constitucionales que hemos tenido, la ciudadanía rechaza severamente. Termino con estas láminas de Jimmy Scott. Efectivamente, la situación es extraordinariamente preocupante. Lo que estamos viendo es que detrás de la discusión en la que estamos hay un iceberg tremendo que se va a cancelar con más listas de espera, más fallecidos en lista de espera, más sufrimiento, más pobreza y, como dice la lámina de la derecha, lamentando cada vez más número de fallecidos mientras esperan una atención que legítimamente les corresponde, incluso como derecho constitucional. Termino con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy clara la presentación y yo creo que muy coincidente también en las preocupaciones de fondo, sustantivas que hoy día han sido presentadas por cada uno de ustedes y también con unos más y otros menos dosis de optimismo, pero un debate que es franco y transparente. Tenemos tiempo para dejarle a cada uno de ustedes, si nos cuidamos entre todos y cada uno, 3 minutos, 2 a 3 minutos. Si les parece, partimos tal cual como iniciamos la exposición. Ana María, solo para reafirmar, si quieres. Sí, bueno, primero Libre de señalar elegir, por supuesto. Primero señalar que en términos de, se nos ha preguntado mucho un poco cuál es la situación específica, ¿cierto?, de los médicos en esto, y es bien complejo, la verdad, tener el dato como de la deuda médica o del estado de los médicos actuales, justamente porque es bastante precaria la forma de contratación y muy distinta con las diferentes clínicas.
hay una organización incipiente, yo diría creciente, y existe hoy una federación de clínicas privadas con la cual hemos establecido una relación ya bastante como larga y nutrida. Y el Regional Santiago está haciendo y va a hacer una encuesta justamente para tratar de ir levantando datos un poco de cuál es la realidad del mundo médico, de las deudas, de lo que se les debe y también de su situación en medio de esta crisis, porque es algo que se nos pregunta bastante como insumo y es difícil levantar ese dato. Yo quisiera, bueno, señalar que de alguna manera me parece que este seminario sigue abriendo un espacio que me parece urgente de juntarnos los distintos actores que estamos acá y poder como avanzar, digamos, en aclarar algunos puntos como los que señaló recién el doctor Mañalich, y también los expositores anteriores. Creo que es súper importante como no dejar estas hebras en el fondo como atadas, ¿no? Y seguir trabajando por mejorar los puntos que están todavía en duda, por presionar, ¿cierto?, para que la ley corta incluya más de lo que incluye, y porque aprovechar que está acá en Chile el profesor Baeza para que también podamos como trabajar en conjunto con él. Nosotros como colegio, por supuesto, somos los más interesados, primero por los pacientes y segundo por los médicos y la preocupación que hay en esa materia. Así que señalar que estamos dispuestos para seguir avanzando en una reforma, pero también sacando lo mejor de esta ley corta. Quisiera sí señalar que se nos viene un tema en el que quizás Felipe Larraín pueda como también tener una opinión más fundamental, que tiene que ver con que toda la reforma que hagamos también pasa por modernizar el Estado, ¿no es cierto? Nosotros estamos pensando hace mucho tiempo en la necesidad de una ficha única, de un RUT que permita hacer un seguimiento de los pacientes, que permitiera monitorizar de una mucho mejor manera lo que es la lista de espera, lo que es el movimiento de cada usuario dentro de esa lista, poder sacar a la gente una vez que se operan, mantener una referencia y una contrarreferencia, sobre todo si vamos a mejorar la asociación público-privada. Así que creo que esto también pasa por modernizar el Estado y ponerlo, quizás la urgencia desde la salud. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y por supuesto nos motiva mucho la invitación. Claramente ha faltado espacio, diálogo, conversación, pese a todos los esfuerzos que se han hecho desde el Senado, y usted ha planteado una invitación muy relevante. Doctor Baeza. Muchas gracias y muy agradecido, doctora Arriagada, por sus palabras y desde ya me pongo a su disposición, lo que se puede y lo que se quiera, digamos. Mucho cariño además por el colegio, que fue mi casa antes de irme al exilio técnico. Quisiera comentar dos temas. Uno, mi preocupación por el tema de la transición de los prestadores, particularmente de prestadores privados. Por eso que yo eché de menos un poquito más de granularidad o algo de granularidad en la ley corta. Me explico. Yo creo que cualquiera sea el escenario que se venga, ya con aprobación total de la ley corta como está o no, la presión respecto a la contención de costos a través de la presión de los aranceles institucionales o individuales de la prestación de servicios médicos van a ser gigantescos. Hoy día el Fondo Nacional de Salud es el 85% de cobertura de la población. En este escenario de cambios probablemente va a llegar al 90, al 91% de la población. El Fondo Nacional de Salud va a ser el fondo, si no monopsónico, oligopsónico, en el sentido de fijador de precio, fijador del mercado, tremendamente. Y eso es un cambio brutal el FONASA de hoy es un cambio brutal y aún más va a ser en el futuro respecto a sus potestades de contratación y compra, respecto a su relación con prestadores, en particular con prestadores privados. Y yo echo mucho de menos, a mí me ha tocado vivir lo complejo que es cambiar de una modalidad de fee for service, de pago por servicio, a una modalidad en que el asegurador comparte riesgos con el prestador, y un tema que en Chile está muy poco desarrollado y que tiene en el centro el liderazgo de la operación clínica y el liderazgo médico en lo concreto, porque ahí es donde se da efectivamente
el cambio de modelo, no se da la estructura gerencial de pensamiento conceptual, se da ahí. Y eso yo creo que estamos muy poco preparados y se nos viene a una velocidad muy grande y hay que poner los apoyos necesarios y las transiciones necesarias para que eso ocurra, si no nos vamos a quedar atrás. Mi segundo comentario tiene que ver con volver a recalcar que yo ya veo con muchos amigos que tengo en el gobierno y en la oposición, gracias a Dios tengo muchos en ambos lados, y yo he lanzado la advertencia que yo creo que la ley corta en su modalidad actual fija incentivos para el mercado de seguros privados muy perversos potencialmente porque se queda en la mitad de la cancha, ¿no? Como en el tenis, o se va uno a la red, no es que yo sea un campeón, pero uno se va a la red o uno se va atrás, pero cuando se queda en la mitad de la cancha pierde todas las pelotas. Y aquí se queda uno en la mitad de la cancha, hace ciertos cambios respecto a habilidad financiera, pero no resuelve los problemas de entrada de nuevos actores, no resuelve los problemas de ejercicio de la selección de riesgo, y eso nos puede llevar a un tema de competencia asimétrica entre las ISAPRES históricas y las ISAPRES nuevas, que yo creo que ya de alguna manera se manifiesta muy limitadamente. Y por último quisiera decir que yo creo que, dado que el Fondo Nacional de Salud va a ser en los hechos el cuasi seguro único público chileno, porque con un 91% de cobertura de la población es prácticamente único. Yo creo que aquí hay un llamado urgente al tema de la gobernanza del seguro público. Una gobernanza que deje de ser más unipersonal. Yo fui director del Fondo Nacional de Salud, que tengo un cariño profundo, como ustedes han notado mis comentarios, de que se quiera cortar la ley de fortalecerlo. Pero yo creo que, lamentablemente, cuando está en el gobierno piensa que legisla para quedarse para siempre en el gobierno y no se da cuenta de que los vaivenes de las distintas administraciones respecto a la orientación del Fondo Nacional de Salud, que en este caso es el seguro más importante de Chile, es muy, muy complejo. No solo para los afiliados, sino que para los prestadores, que no saben para dónde planificar, si es para allá o para acá. Yo creo que aquí es muy urgente que pensemos con el velo de la ignorancia de que no importa dónde estemos parados respecto a nuestra presencia en el Ejecutivo o no, hay que darle un gobierno más corporativo, un gobierno más colectivo, digamos, colectivo al Fondo Nacional de Salud. Son mis tres comentarios y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Baeza. Muy claro. Doctora Daza, por favor. Bueno, yo creo que se ha dicho todo, la verdad, el impacto que tendría la caída del sistema asegurador privado en los afiliados, en el impacto fiscal, en las personas, en los muertos, en las listas de espera. Y por lo tanto yo creo que esta semana es clave. Aquí está el senador Juan Luis Castro, que ha tenido un rol pero fundamental, relevante, impulsando las propuestas, como él lo ha dicho. Aquí el Ejecutivo es quien tiene hoy día el sartén por el mango para poder poner en las indicaciones que requiere el sistema para poder darle sostenibilidad. Y esperamos que así sea, esperamos que el Congreso esté a la altura para que las personas no vean su salud afectada. Sabemos que tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, que tiene que ir al Senado, que después tiene que ir a la Cámara de Diputados, y yo espero de verdad que en esta oportunidad la Cámara de Diputados esté a la altura y piense en los pacientes. Las encuestas son múltiples, son miles, la información, los datos, ya qué es lo que quiere la gente, qué es lo que esperamos de un sistema de salud, pero de verdad tenemos que avanzar en esas propuestas serias, técnicas, para que esto se haga en forma paulatina. Cualquier medida que hagamos en forma equivocada va a tener impacto en la salud de las personas. ¿Y de quiénes? De los más vulnerables. Las personas con recursos, ¿cierto? Que hoy día tienen altos recursos, siempre van a poder darle solución a sus problemas de salud. Las personas vulnerables que hoy día están en FONASA, esperando una lista de espera, o aquellas personas que están con una situación de enfermedad grave, que están en las ISAPRES y van a tener que traspasarse a FONASA, y que van a, probablemente algunas de ellas, no tener acceso a este seguro complementario, son las que se van a ver afectadas.
Por lo tanto, ya sabemos el impacto sanitario, el impacto fiscal que tiene, y el impacto fiscal no es plata negra, son platas que tienen que redestinarse. Acá hay varios exministros, por lo tanto saben lo que significan los recursos del Estado. Cuando se enfocan en una propuesta, salen de otro lado y tenemos que dejar de atender otras cosas. Por lo tanto, yo espero que de verdad esta semana, que es clave, es urgente, es clave, se esté a la altura de las personas para darle respuestas en eso. Y finalmente, yo creo que también, creo que una mirada positiva es una oportunidad. Venimos más de 12 años discutiendo estos temas, haciendo planteamientos técnicos, planteamientos políticos, jurídicos, de cómo tenemos que avanzar. Aquí estamos de acuerdo por el camino que tenemos que avanzar, sabemos cuáles son las líneas rojas de cada uno, pero son esas propuestas en FONASA. FONASA tiene que tomar un rol activo para poder tener más fuerza y tener más gobernanza, para tomar un rol principalmente en las listas de espera. Sabemos la importancia de las modalidades de pago que tenemos que cambiar, sabemos la importancia, el rol en los prestadores privados que tiene que cambiar. Todos estamos de acuerdo. Sin embargo, si el sistema no se sostiene, no sabemos el impacto. Yo creo que el impacto no lo hemos calculado en vidas humanas, no sabemos el impacto en enfermedades que vamos a tener, y tampoco no sabemos el impacto social y político que puede tener en el gobierno esto. Hoy día hemos visto una encuesta del presidente Boric, la verdad que es bastante dura. Sabemos que el gobierno está en una situación débil, por lo tanto se ha mantenido en una posición que es difícil, pero claramente creo que esperamos, y yo espero que las indicaciones que salgan esta semana vayan con una mirada pensando en las personas y hacia dónde tenemos que avanzar para darle sostenibilidad y para poder responder a lo que las personas nos piden y necesitan. Muchas gracias. Gracias, doctora Daza, y aprovecho de despedir a Ana María, la doctora Regada tiene que ir a inaugurar una plataforma digital, así que, y Juan Luis Castro, entiendo que también, pero le dejo 2 minutos, doctor Castro, y gracias, Ana María, nuevamente. Vamos a seguir conversando, ya está hecha la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Doctor Castro. Está con el volumen cerrado. Ahora sí. Gracias, Ana María. Ahora sí, ahora sí. Ya, sí, muy brevemente, pues estamos en el cierre. Destacar de las inquietudes planteadas, comparto con Jaime Mañelich que este es un escenario extremadamente feble, frágil, que pueden pasar muchas cosas este año, que vamos a navegar con grandes incertidumbres. Creo que en el punto FONASA es obligatorio, y así se lo hemos pedido al director de FONASA, que haga un piloto. Esto fue así como el auge cuando partió, hace más de 20 años. Tiene que haber un piloto fue en esa época 3 enfermedades o 5 enfermedades. Esto es tan grande y tiene tantas preguntas. De hecho, la oposición votó en abstención, en la comisión. No sé cómo va a votar ahora en Hacienda o en Sala, pero todos se abstuvieron por interrogantes que están planteadas que no tienen todavía un correlato. Se asegura que en octubre va a estar en marcha el régimen, la modalidad complementaria. Eso es lo que aseguró en la Comisión de Salud el director de FONASA, en octubre, que es un tiempo corto. Y van a hacer licitaciones por trato directo en la primera oportunidad. Bueno, vamos a ver. 2, yo creo que la crisis en el caso de ISAPRE, el fin de convenios que ya está ocurriendo, pudiera ahondarse, vale decir, clínicas que van rompiendo convenios con ISAPRE y que dejan a la gente pagando cash y después buscando el reembolso porque ya no se puede seguir vendiendo fiado, como se dice en buen chileno, en criollo, o sea, a crédito, para que pague el ISAPRE 2 o 3 meses después, sin certeza de ciertas ISAPRES que puede que no estén en condiciones de solvencia para pagar. Tenemos que ponernos en el escenario de caídas de ISAPRES. O sea, la ley en esta fase tiene que tener de aquí a mayo, cuando se publique, tiene que ponerse en todos los casos. A mí me preocupa, y así lo dijimos en la comisión, por ejemplo, el artículo 32, que habla de la continuidad de las atenciones catastróficas a las personas ante una insolvencia o ante el incumplimiento del plan de devolución. Escenarios que pueden ocurrir perfectamente en el futuro corto, mediano o largo. Me preocupa, y ahí los abogados saben más, que el ciudadano quede en el 6.º lugar del orden de prelación al pago. Me preocupa. Dicen que eso no se puede mover, de que eso tiene una arquitectura de la seguridad social, en fin, yo no lo conozco en detalle en ese punto, pero queda muy abajo. Ya me preocupó cuando los médicos más bien hasta el día de hoy, los prestadores, en este caso,
siguen peregrinando por sus deudas, los que cuando se quebró Más Vida, 8 años atrás. Imagínense los usuarios. Y me preocupa que las terapias, las continuidades de tratamiento catastrófico no estén suficientemente garantizadas para todos. Esto lo tiene un artículo que es el 32, que se aprobó con 2 votos a favor y 3 abstenciones, para que ustedes vean, y en segunda votación quedó todo en la duda, en otras palabras, respecto a la continuidad del tratamiento en caso de insolvencia o de incumplimiento del plan de pago de una ISAPRE. Y por último, la emergencia de las nuevas ISAPRE. O sea, cuando uno ve nuevas ISAPRE que están anunciándose, es para un modelo un poquito más de descreme, ¿verdad? De carteras que se van a ir, porque yo el gran problema que veo es que si hay un gran ajuste de precio y le cargamos la mano a los afiliados, va a haber salida, pero va a haber salida con gritos, y esos gritos van a llegar a la Suprema. De nuevo, vamos a reproducir el circuito de judicialización. Y ese grupo de gente más joven, un poco más sana, que no va a aceptar el reajuste, al menos de estas 3 grandes ISAPRES que tienen altos costos, van a tener otras nuevas ISAPRES más vírgenes, digámoslo así, nuevas, que van a tomar con precio más bajo a esa clientela que no va a querer ir de primera a FONASA, pero va a buscar una alternativa. Entonces, ¿hasta cuándo reproducimos un modelo que tiene un agotamiento? Entonces, eso hay que ponerse en estos zapatos. Esto va a pasar este año, no en 10 años más. O sea, creo que son realidades que hay que preverlas, y el gobierno tiene que prever que al menos 2 grandes conglomerados ya tienen puestas demandas al CIAS. Son demandas internacionales. Esto tampoco podemos obviar, porque son parte de las conversaciones y las negociaciones que esto puede terminar con rupturas en tratados internacionales que van a afectar al país. Hasta ahí llego yo, Álvaro. Gracias, Luis, por actualizarnos esa información y otras preocupaciones adicionales. Jaime, por favor, en 2 Sí, siendo minutos. muy breve, de lo que se ha dicho, yo quisiera insistir en algo que dijo Juan Luis, me parece, perdón, el senador Castro, en el sentido de los mecanismos de compra. Yo creo que la ley corta es una oportunidad para formalizar los mecanismos de compra globales, paquetizados, resultados, como la forma de contrato habitual del mundo de las aseguradoras, eh, sean ISAPRES, sean otros tipos de seguro en el futuro, pero eso podría quedar resuelto ahora en esta ley corta y salir de la dinámica fee for service a la cual se refirió Cristian, por difícil que sea, pero yo creo que hay que generalizarlo. En segundo lugar, quiero insistir en un punto que es que eh, cuando uno revisa asesoradamente, por supuesto, los dictámenes de la Corte Suprema, los 3 dictámenes, la Corte Suprema en realidad deja mucha libertad al colegislador, a los colegisladores, para dictar leyes de manera de implementar esos fallos como mejor los colegisladores señalen. Y en ese sentido, yo creo que el tema de la solidaridad de la cotización del 7% obligatoria hacia el pasado, como una manera de reducir el monto de reembolso que las aseguradoras deben hacer, estos 1.200 millones, es algo que debe replantearse y que yo creo que va a estar presente, como el mismo senador Castro lo dijo en la discusión, y debería ser aprobado. Y no veo manera, mecanismo por el cual, a pesar de lo que se ha señalado hasta acá, la Corte Suprema diga que eso es ilegítimo, ilegal o que acoja recursos de protección y, en fin. Lo último que quiero señalar es que insistir, que se ha dicho acá, la ley corta es extraordinariamente corta respecto a FONASA y no repito lo que ya mencionó bien Cristian. Y en ese sentido creo que hay una oportunidad todavía en la tramitación del Senado y usted, senador Castro, con sus asesores jurídicos, puede verlo, revisar la ley que reforma FONASA que introdujo el exministro Enrique París, la ley, el boletín 13.863, porque ahí en realidad hay muchos temas que mejorarían en la línea de lo que se ha señalado la gobernanza de FONASA a un nivel que hoy día no tiene y que es perentorio que asuma como gran seguro público, que es probablemente el destino o cuasi único que vamos a tener en Chile en los próximos años. Eso nomás. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tenemos un bombardeo de preguntas, pero no vamos a alcanzar a contemplarla porque sería otro seminario más. Quiero darle la palabra a Felipe para
cerrar, digamos, este seminario y cumplir con los plazos. Yo creo que quedamos todos muy motivados en esta discusión porque tenemos una responsabilidad política, técnica y como ciudadanos de contribuir a resolver esta situación y creo que cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena. Felipe, te dejo con las palabras de cierre. Muchas gracias, Álvaro. Yo quiero, a nombre de CLAPE UC, agradecer a este extraordinario panel que hemos tenido con nosotros. Quiero agradecer a Ana María Arriagada, al senador Juan Luis Castro, a Paula Daza, a Cristian Baeza, a Jaime Mañalich y, por supuesto, a Álvaro Erazo, que ha estado coordinando y moderando este panel. Quedo con un encargo, porque nos hizo un encargo Ana María. Nosotros estamos muy preocupados en CLAPE del tema de modernización del Estado y es algo en lo cual estamos trabajando, por ejemplo, en otro ámbito, pero para decirlo, hemos cooperado con el gobierno en la ley, en este proyecto de ley de permisología, porque creemos que parte de la modernización del Estado también es mejorar nuestro sistema de permiso para que los proyectos de inversión puedan ver la luz antes, respetando toda la institucionalidad y legalidad vigente. Y lo último, una reflexión. Yo creo que aquí hay un consenso de que la ley corta se queda entre corta y cortísima. O sea, ahí llegaron algunos matices solamente, pero eso yo creo que en el sentido positivo es que espero que exista, sin eternizar el debate, la oportunidad de mejorar este proyecto de ley en el debate legislativo. Para eso está el debate legislativo y aquí tiene un liderazgo muy importante el senador Castro que está con nosotros. Así que muchas gracias a todos ustedes y los dejamos desde ya invitados a otro evento porque vamos a planear otra cosita más en este tema a medida que avance el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿ah? Felicitaciones por todos los aportes y quedamos preocupados, pero con toda la esperanza puesta. Nunca es fácil en salud. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias por la invitación. Gracias.